noches. Empezamos con este problema sacado de su libro. ¿Qué me dice? Estimar la fuerza que actúa en el tímpano de una persona que se encuentra nadando a una profundidad de 7 metros. Entonces hay un líquido que seguramente es agua. No nos aclaran, pero es obvio que nadas en agua, ¿no? Estás nadando en agua, aquí hay una persona que está nadando en el agua y que está a una profundidad de 7 metros. ¿No? Pum, y está a una profundidad de 7 metros. Estimar la fuerza que actúa en el tímpano de una persona que se encuentra a una profundidad de 7 metros. Considera que el área superficial del tímpano es 0.8 centímetros cuadrados. Entonces, recordate que tenemos dos fórmulas para calcular la presión. Obviamente es un problema que está vinculado a la presión. La presión es igual a fuerza dividido área. Pero como tienes un líquido, la presión también es una presión hidrostática, que es igual a ¿qué? Densidad de líquido multiplicado por la gravedad por la profundidad a la cual está la persona. Cualquiera de esas dos fórmulas sirven para calcular la presión. Depende de qué te están dando. Si tienes líquidos, si tienes agua, generalmente es la segunda fórmula, ¿ok? Pero en este caso, ¿cuál es la pregunta? No es la pregunta, la presión, la pregunta es la fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer es que con esta fórmula primero calculamos qué presión tiene la persona cuando está sumergida en agua a una profundidad de 7 metros. Cuando tengamos esa presión, nos vamos a esta fórmula y calculamos la fuerza, porque ya tendría la presión y también ya tengo el área de los tímpanos, ¿no es cierto? Entonces hagamos eso. La presión a la cual está sometida esta persona es igual a que densidad de líquido en el MKS 1000. El agua, su densidad es 1000 kilogramos dividido metro cúbico. Eso le multiplicamos por la gravedad igual en metros por segundo. En el sistema internacional es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y a qué profundidad está la persona? Por supuesto a 7 metros. Entonces colocamos acá 7 metros. Entonces la presión es igual a, me ayudan con ese cálculo mientras analizamos las unidades. Fíjate, kilogramo metro segundo al cuadrado. Si te acuerdas eso, ¿qué unidad? ¿Quién me responde? ¿Qué unidad es esa? Newton. Correcto. Nos va a salir entonces acá Newton, mira. Dividido entre qué cosa? Un metro de acá. Este metro se va a ir con este metro. Y acá te va a quedar metro al cuadrado nomás, ¿ok? Por eso es que acá colocamos metros cuadrados. ¿En cuánto te sale la presión? 68.600. 68.600. Muchas gracias. 68.600 newton sobre metro cuadrado. Esa es la presión a la- eh, a la cual está sometida la persona, ¿no es cierto? Entonces ya, como ya tienes la presión, te vas a la formulita. Siguiente, presión es igual a fuerza dividido área. La fuerza es igual a que presión multiplicada área. Y entonces con eso ya está. En vez de la presión le pongo 68.600 y colocamos newton sobre metro cuadrado. El área del tímpano es 0.8 centímetros cuadrados. Ahora, 0.8 centímetros al cuadrado, o sea, hay que tener cuidado, hay que transformarlo a metros cuadrados. 0.8 centímetros al cuadrado, para convertirlo a metros cuadrados, no voy a entrar en esa precisión, ¿ok? Tendríamos que hacer por 10 a la cuánto, ¿alguien sabe? Menos 4. ¿Por qué? Acá bajito lo haré ya, con azulito. 0.8 centímetros cuadrados quiero convertirlo a metros cuadrados. Yo sé que 100 centímetros es un metro. Lo tengo que elevar ahora al cuadrado, ¿no es cierto? Seguimos haciendo más abajo. 0.8 centímetros al cuadrado por
El cuadrado, ¿te acuerdas que en matemáticas iba afectaba al de arriba y al de abajo? 1 al cuadrado es 1, metro al cuadrado es metro cuadrado, 100 al cuadrado es 10.000 y centímetro es centímetros al cuadrado. Por eso es que sale 0.8 por 10 a la menos 4. Estos 10, este 1 con 0,4 ceros lo estoy subiendo arriba ya. Y me queda metros al cuadrado. Ya por eso es que coloco eso ahí. Y acá coloco metros cuadrados, ¿ok? Entonces va metro cuadrado con metro cuadrado. Y la fuerza te va a salir, por supuesto, en newtons. ¿Cuánto te sale? 5,49. 5.49. ¿Están de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué cosas? Newtons, por supuesto, porque se fue. ¿Qué dices? No sé quién alzó la mano. Habla nomás. Adelante. Aurora, ¿qué dices? Una preguntita, Inge. ¿La área no es pi por radio al cuadrado? Ah, ya, lo que pasa es que no te dan el radio, mira. Te dan directamente el área. 0.8 centímetros al cuadrado. Directamente dado el área. Si te hubiesen dado del tímpano su, como es un redondito el radio, ahí sí podías pillar al cuadrado. Ah, ya, Y, está bien. Gracias, Inge. Porque y una duda de, asumimos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. lo que pasa es que acá estamos asumiendo que es agua. Porque no te dice, mira. Tiene acá en ningún momento te dicen, asumimos que es agua, porque sí, una persona nada en el agua, ¿no? Ahora, la densidad del agua, eso tienes que saberlo. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Del agua. Eso es como también la densidad del agua. Si te acuerdas del capítulo 1, tenés que saber de memoria que era 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y también la densidad del agua en otra unidad también es igual a 1 kilogramo sobre litro. Esas tres las tendrías que saber, ¿ya? Ahora, la densidad del agua varía con la temperatura también. Por ejemplo, esas temperaturas que te estoy indicando es a 20 grados centígrados. Pero eso no ya nos indica porque es demasiada precisión. Lo que siempre pasa es que uno tendría que saber de memoria que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, o 1 gramo por centímetro cúbico, o 1 kilogramo por metro por litro, ¿ya? Entonces, cuando hay un problema y hay ya en el problema agua, esas densidades tendrías que saber, ¿ok? Ok, ya, muchas gracias. Porque, y cualquier pregunta que tengan, por favor, estamos para eso. ¿Alguien más? ¿Qué dices, Yerko? Dije, una preguntita, ¿y la presión atmosférica no se toma en cuenta? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa, aquí le pondremos algo para que salga en el texto, en el PDF ya. Presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que tiene todo el aire que está contenido en la atmósfera, ¿no es cierto? Si yo quisiera calcular la presión atmosférica, ¿cómo sería? La presión atmosférica tendría que ser la densidad del aire multiplicado por la gravedad y por la altura de h. Esa altura sería toda la altura que tiene la atmósfera, ¿no es cierto? Y tiene un valor grande, ¿no? Esa presión atmosférica tiene un valor grande. Alguna vez en un libro estaba leyendo, es como si tuvieses un rinoceronte que está actuando encima de ti. Pero nos daremos cuenta de una cosa. Extiendes la mano, extiendes tu mano y encima de tu mano, ¿qué cosa hay? Hay presión atmosférica. Y entonces, ¿por qué? Y es igual al peso de un rinoceronte.
Hay un rinoceronte que está actuando en tu mano. Pero entonces, ¿por qué no se cae tu mano? No creo que aguantes el peso de un rinoceronte, ¿no? Pero, pero ¿por qué hay la presión atmosférica? Porque hay aire y el peso del aire que está actuando sobre tu mano, sobre tu manito. Pero nos daremos cuenta de una cosa, ¿qué cosa hay debajo de la mano? También hay aire y por lo tanto también actúa una presión atmosférica, ¿ok? Por eso esas dos fuerzas se equilibran. ¿Qué cosa hay un costadito de tu mano? Presión atmosférica. ¿Qué cosa hay en la parte izquierda de tu mano? Presión atmosférica. Por eso, toda esa presión atmosférica se elimina, se simplifica, ¿ok? Acordate de vectores, esta fuerza hacia abajo se anula con esta a la izquierda se anula con eso. Por eso los efectos de la presión atmosférica eh, no se los toma en cuenta. En física, 99% de las veces no se los toma en cuenta. ¿Cuándo tendría que tomar en cuenta esto de la presión atmosférica? ¿Se acuerdan estos sistemas que sobre todo se pasa en química? Acá tienes gas, acá tienes un tubito y acá estaba abierto. Y entonces decían, aquí actúa la presión atmosférica, ¿no ve? Y acá le ponían un líquido, hasta dos líquidos, ¿no ve? Ya vienen esos problemas aquí, así. Entonces acá te das cuenta que es un sistema cerrado. Acá no tienes contacto con el aire. Por lo tanto, acá se genera una presión distinta de la atmosférica. Para calcular la presión total, hacías lo siguiente. Presión absoluta se llamaba esa. Y es igual a qué? Presión atmosférica más la presión manométrica. Nosotros en física no manejamos esos sistemas aislados. Manejamos sistemas que están en contacto con el medio ambiente, con el aire en todo momento. Por lo tanto, en física solamente trabajamos con presión manométrica, ¿ok? Esta formulita, presión es igual a densidad del líquido, gravedad multiplicado por la profundidad. Esa es una presión que le llamamos manométrica, que, que también le llamamos presión hidrostática, ¿no es cierto? Y esa es una presión manométrica, ¿ok? Entonces, en los problemas de física, 99% de las veces, solamente esto, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Lindsay, ¿qué dices? Sí, la duda es sobre esto precisamente. Em, como en este caso, para sumar la presión absoluta, no entendí bien lo de la presión manométrica. Exacto, si te pidiesen en algún caso calcular la presión absoluta o presión total, a esta presión que le calculamos, le tendrías que sumar la atmosférica. Pero en este caso sería un error. ¿Por qué? Porque sobre esta persona está actuando esta presión hidrostática, pero también acá la atmosférica. Esa atmosférica está actuando sobre el líquido, se transmite y llega a la persona ahí, en la parte superior, pero también se transmite por abajo y los efectos de esta presión atmosférica se eliminan. Solamente tendrías que tomar en cuenta la presión debida al líquido, ya no sumarle ninguna atmosférica. Esas atmosféricas son casos muy particulares y tendrían que en el enunciado decirte calcular la presión absoluta o presión total, así bien explícito, ¿ya? Y generalmente se calculan cuando tenemos gases, en estos casos no. Entonces, si no nos dicen presión absoluta o nos mencionan gases, entonces no calculamos o no sumamos nada de atmósfera. Sí, y en física no le sumes, es incorrecto. Lo que pasa es que en su libro sí medio que los confunden porque ahí les suma, les de esta atmosférica. Y por ejemplo, este está resuelto, si se fijan en su libro, es un problema resuelto de su libro. Y ahí que les suman, les de esta, no. Está claro, solamente la manométrica y le multiplicas por el área. ¿Ok? Esos chicos. Entonces, si les parece, y en cualquier momento me pueden detener ya para que expliquemos. Vamos a intentar avanzar varias,
pero sobre todo lo quiero que no tenga ninguna duda de lo que hagamos, ¿ya? Siguiente. Ahora, por ejemplo, esta pregunta es muy interesante de su libro, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que tenemos que tener en claro una situación. El principio de Pascal es un principio que es muy básico, a veces no nos damos cuenta todas las consecuencias que tiene este principio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo un líquido acá y yo te pido calcular la presión en el punto A, y el punto A está a una profundidad de 3 metros y está en agua, y yo te pido, y digamos que la presión en el punto A te sale 800, nos pondremos cualquier número, y yo te pido calcular la presión en el punto B. ¿Cuánto saldría la presión en el punto B? 800. Claro, porque son la misma profundidad, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Pascal. Pascal dice, dos puntos que están a una misma profundidad en un mismo líquido, sus presiones siempre, siempre van a ser iguales. Por lo tanto, ¿qué tal si yo te digo acá tengo un punto C? ¿Qué presión dices que hay en el punto C? 0. Correcto, Karen. Presión es todo lo que esté encima del C. ¿Qué cosa hay encima del C? Nada. Bueno, no es que no haya nada, ¿no? Hay la atmosférica, pero hemos dicho que la atmosférica no la tomamos en cuenta. Y te das cuenta que la presión en el punto D es la misma, ¿no ve? Como estas presiones son iguales, lo que va a pasar es que esta película, la superficie del líquido, siempre, siempre es una línea recta, ¿ok? Si yo elijo acá otra presión E y acá presión F y están a la misma profundidad, esas presiones son las mismas, ¿ok? Entonces, esta pregunta misma te la cambio así, mira, te la modifico. Tengo una pecera, digamos, tengo acá un líquido y yo te pido que calcules la presión en el punto A y la presión en el punto B y la presión en el punto C. La presión en el punto A, digamos que me sale 400. La presión en el punto B, digamos que me sale, es lo mismo, ¿no ve? Y la presión en el punto C es igual a 400. Son las mismas, ¿por qué? Porque están en profundidad. ¿Qué pasaría, chicos, si yo ahorita te digo, encima del punto C está nadando un pececito? Piu. Ahí está el pez. ¿Qué dirías que está pasando con la presión en el punto C? ¿Varía? ¿Es la misma? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Qué piensas? Es la misma. Es la misma. Correcto, es la misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque basta que estén a una misma profundidad, entonces todos esos puntos están a una misma presión, ¿ok? Entonces a veces hay esas trampitas en nuestros problemas, ¿no? Y entonces mira, haremos una copia de esto. ¿Qué te dice la pregunta? Un cubo de madera de 10 centímetros de arista, es decir, esto vale 10 centímetros, esto vale 10 centímetros y esto vale 10 centímetros. De 10 centímetros de arista flota como se muestra en la figura. Si la altura que se encuentra en el agua, o sea que esta partecita es 1.5 centímetros y la densidad, esto ya no es agua, es aceite. Ah, no, esto es aceite y esto es agua, ¿no? Y la densidad del aceite es 790 kilogramos por metro cúbico. Allá la presión manométrica en la superficie superior del cubo y en la cara inferior. Listo. Quiero calcular la presión manométrica en la parte superior del cubo. Entonces acá me escribiré inciso A. Calcula la presión manométrica en la parte superior. En la parte superior, ¿cómo sería? La presión es todo lo que está encima del punto que estás analizando, ¿ok? Nos vamos a poner bien clarito esto. En el esquema, en la pregunta te dice desde acá hasta acá.
está dentro del agua, ¿cuánto? 1.5 centímetros. A ver, lo voy a poner un poquito más acá. Desde acá hasta acá, 1.50 centímetros. No le voy a poner centímetros, ¿ya? Chicos, si eso es 1.50, ¿cuánto es esto? 8,5. Correcto. Si esto es 1.5, esto es 8,5, porque en el programa te decía la arista del cubo es 1,5. Digo 10. 8.5 más 1.5, esos son los 10, ¿ya? Entonces, ahora, si esto vale 10, ¿cuánto vale esta alturita desde acá hasta acá? 1.50. 1.5. 1,5. Correcto, 1,5. 1.5. Eso es 1.5. 1.5. Entonces, lo primero que te dicen es calcular la presión que hay en la parte superior del cubo. Ahora, varias cosas nos podemos preguntar. ¿Qué pasa cuando está ahí, hay agua encima y agua abajo? No te preocupes, esa presión es la misma que está acá. Y es la misma que está acá, ¿no es cierto? Y es la misma que está acá. Entonces pones ahí la presión. ¿Qué dices, Ainara? Ya creo que fue un error. En cualquier momento me interrumpe nomás, ¿ya? Entonces yo digo presión en el punto A es igual a que densidad de líquido, gravedad por la altura o la profundidad a la cual está el punto de análisis. Entonces por densidad de líquido, si es aceite, acá ya te dado la presión del aceite. Del aceite prohibido, no te tienes que memorizar, lo que pasa es que hay un aceite y otro aceite, siempre te van a dar esto, ¿ya? La única densidad que tienes que memorizar es la densidad del agua, que vale 1000, o 1 gramos por centímetro cúbico, o 1 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Entonces esto vale 790. Sistema internacional manejas 790. La gravedad, como esto es del libro, le pondremos 9.81, ¿ya? Y la profundidad a la cual está el líquido el punto es 1.50 centímetros, pero tienen que convertirlo a metros, por lo tanto lo dividiré entre 100 y ya está en metros, ¿ya? Entonces, esta presión en el punto A, ¿cuánto te sale? Calculadora. 116,25. 116,25. ¿Están de acuerdo? Sí. Súper. Sí. ¿Qué cosas pascales? Eso es ya. Pascales y lo encerramos en un cuadradito azul. Y entonces la primera parte esa. Eso es, pum. Segunda parte. Inciso B. Te dijo. ¿Qué dices, Lindsay? Sí, Inge, una pregunta. El 1.50, ¿por qué se dividía por 100? Allá porque está en centímetros. Este es 1.50 centímetros. En el problema nos dice, mira. Está 1.50 centímetros debajo. Entonces 1.50 centímetros para convertirlo a metros. Es así, 1.50 centímetros. Multiplicamos por 100 abajo. Y arriba un metro, ¿no ve? Se va, se va. Y por eso te queda 1.50 dividido entre 100. Y eso es metros, ¿ya? Ya aquí ya directamente lo puse, porque todas las unidades en esta formulita tienen que ser en el sistema internacional. Esa distancia, esa profundidad tiene que ser en metros, ¿ok? Perfecto, Inge, muchas gracias. ¿Por qué? Entonces, inciso B. Inciso B, en la parte inferior del cubo. Entonces, en la parte inferior del cubo, analicemos qué está pasando. Yo quiero calcular
la presión que hay en la parte inferior del cubo. Es decir, la presión en este punto, pero que es lo mismo que acá, y que es lo mismo que acá, y que es lo mismo que acá, y que acá, ¿no es cierto? Entonces en el problema te dicen desde acá hasta acá es 1.50 centímetros. ¿Ok? Este punto le voy a llamar punto B. Ese punto. Entonces la presión es todo lo que está encima del punto B. Encima del punto B, ¿qué cosa hay? Hay dos líquidos, por lo tanto la presión en el punto B va a ser generado por dos líquidos, el agua y el aceite. Y eso pongo acá. Densidad de líquido 1, que es igual a agua, multiplicado por la gravedad, y la profundidad número 1, que va a ser la profundidad que tiene de agua, más densidad de líquido 2, que es aceite, multiplicado por la gravedad, y la altura número 2, que va a ser la altura que tiene de aceite ese, en ese sector. ¿Ok? Pondremos valores. Presión en el punto B es igual a, en vez de densidad del agua, 1000. En vez de gravedad, 9.81. Y te pregunto, a ver si te estás dando cuenta, ¿qué H1 le pongo? H1 es la altura que tiene de agua que está encima del punto B. ¿Cuánto dices que es? 1,5. 1,5. Correcto, 1.5, pero le pondremos en metros, ¿ya? Por lo tanto, lo dividimos entre 100. Excelente. Así. Y ahora le sumamos densidad del aceite, 790. A ver, un dedito, verificaré. 790, sí. Gravedad, 9.81. A ver, mejor esto. 790. Gravedad, 9.81. Y altura del aceite. ¿Qué altura tiene el aceite? ¿Qué altura hay encima del punto B? 8,5. No, 10. correcto, porque tienes que fijarte que es desde acá hasta acá. Arriba. ¿Lo ve? Sí. Exacto, y eso es 10. Por tanto, 10 centímetros, y ponle entonces 10 y dividimos 100 para que esté en metros. Así es. Pum. Y ya está. Presión en el punto B es ¿cuánto? 921,35. 921.35. ¿Están de acuerdo? Excelente, muchas gracias, Yaneli. Y ya está. Entonces buscamos un inciso donde haya 921 y donde haya 116. Generalmente en el libro acá te indican la respuesta correcta, ya. 921 está ahí, pero el 116 se han comido un 1, ya. 16 no me le han puesto. Aquí está, inciso C sería 16 y 921. Ese podríamos decir, porque los otros están muy alejados. ¿Ok? ¿Qué dices, Catherine? Adelante. Catherine, ¿no quieres hablar? A ver, entonces. Le decía si podemos resolver un ejercicio de su libro que es de Dinámica. del tema que estamos avanzando. Sí, Hidrodinámica. el ejercicio 10. El ejercicio 10. A ver, un momentito, dame. Voy a revisarlo ya. Ya. ¿Cómo es este problema? Este problema yo lo hallo como una pescadita, digamos. Es una pescada para ver tus conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es presión? Presión es todo lo que está encima de 1. Mira, acá si analizamos la presión en el punto C. ¿Qué cosa es la presión en el punto C? Si yo tuviese, no, presión en el punto B, perdón. Presión en el punto B. Porque la pregunta dice,
determine la presión en los puntos A y B. Si tú sabes que la presión en el punto C es 25 kilopascales, ¿no es cierto? Cuando yo hago cuando utilizo esta ecuación, presión es igual a densidad, gravedad, profundidad, ¿eso en qué unidades me va a salir? En pascales, ¿ok? Pascal, cuando pones esto en todas las unidades del sistema internacional, te sale esa presión en pascales, ¿ok? Entonces, la presión en el punto B sería, si yo tendría toda esa alturita desde acá hasta acá, digamos 4 metros, yo podría calcular la presión en el punto B, facilito, densidad 1000, gravedad 9.8 y la altura es 4. Pero el problema es que no tienes esa altura. No tienes. Sí tienes esta altura que es 0.5 y tienes esta altura que es 0.7, pero lo que te falta es esta alturita desde acá hasta acá. Entonces, con esa fórmula fácil no la puedes calcular. Entonces, ¿qué harías? La presión en el punto B es esta alturita que tengo 0.7 más la presión en el punto C. Porque la presión en el punto C es todo lo que esté encima del C. Aquí está contenido esta altura. Ya está tomada en cuenta. Si tú calculas la presión en el punto C y le sumas esta alturita de presión, entonces ya tendrías la presión en el punto B. Por lo tanto, para resolver este primer paso sería la presión en el punto B sería igual a la presión en el punto C más la densidad del agua, la gravedad y la altura que hay desde acá hasta acá, hasta el punto C. ¿Ok? Le pondremos H número 1. Para nuestro caso sería así. Presión en el punto B es igual a presión en el punto C vale 25.000 kilopascales. Entonces le pondré 25.000 pascales. Y a eso le sumo densidad del agua. ¿Cuánto? 1000. Gravedad. Acá te dicen gravedad tomada 10. 10. Y la altura H1. Les pregunto a ustedes, H1 ¿cuánto tomarías? El 0,7. Correcto, Cecil, correcto, dice 0,7 o 0,70, que es lo mismo. Listo, presión en el punto B, ¿cuánto sale? A ver, dictenme. 32.000. 32.000. Muchas gracias. 32.000, ¿qué cosas? Pascales. O 32 kilopascales, ¿no? Listo. En el mismo sentido, ahora encontremos la presión en el punto A. ¿Cómo sería la presión en el punto A? A ver, ya tengo esta. Entonces ahora esta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa sería la presión en el punto C? Les escucho. ¿Quién se ubica? ¿Qué cosa sería la presión en el punto C? Sería densidad por gravedad por la altura más esa altura que no sabemos. Exacto. Pero yo me refería a que lo hagas como hicimos esto, mira. ¿Qué cosa es la presión en el punto B? Es todo lo que está encima. Sería esta presión en el punto C más la presión debida a esta alturita que es 0,7, ¿no ve? Eso es, y eso lo puse acá. En ese sentido, ¿cómo tú expresarías ahora la presión en el punto C? ¿Qué sería la presión en el punto C? Claro, si tuvieses todo esto, ya sería esa alturita, ¿no? Pero no tienes, te falta estito. O sea, la altura que tenemos le podemos poner una incógnita como X, más X. Correcto. Pero, ¿qué les parece hacer esto? La presión en el punto C es todo lo que está encima del C, ¿no ve? ¿Estarías de acuerdo que es la presión en el punto A? La presión en el punto A Exacto, Delin, ¿más qué cosa? más la densidad del agua, bueno, la gravedad más la altura. ¿Y esa altura cuánto? 0,5 más X. Correcto, Lindsay, eso es. Entonces así es. Entonces pondremos ahora, con ese versículo lo dividiremos. Ahora diremos la presión en el punto C, mira. La presión en el punto C es igual a que la presión en el punto A
esta, es decir, esta alturita más la presión en el punto A. Presión en el punto A más densidad del agua, gravedad y la altura que le pondremos H número 2. Eso sería la presión en el punto C. Ahora, ya sé cuánto vale la presión en C. ¿Cuánto me dicen que vale? 25 kilopascales. Entonces lo pondré así. 25.000. 25.000 pascales. Eso es igual a presión en A más. En vez de colocar densidad del agua, yo le coloco 1000. En vez de gravedad, le coloco 10. En vez de altura, ahí díganme cuánto le colocarías la alturita H2. 0,5. 0.5. Correcto. 0.5. 0.5 o 50, que es lo mismo. Acá entonces tengo 25.000. Presión en A. Y este más. ¿Estarías de acuerdo? 5.000. Sí. Eso es. Ahora ese 5.000 positivo pasa frente con negativo, ¿no? 25.000 menos 5.000. Y esa va a ser tu presión en A. Pum. Por lo tanto, la presión en A es igual a 20.000. 20.000 pascales, que es lo mismo que 20 kilopascales. Listo. Entonces buscaremos un inciso donde haya 20 kilopascales y 32 kilopascales, ¿ya? Inciso C. Listo. Preguntas. Gracias, Inge. ¿Por qué? Ahora, ¿qué les parece si hacemos un quiz? ¿Qué dices, Lindsay? Les di una duda sobre las fórmulas que planteamos. Entonces, en todo caso, ¿cómo estamos? O sea, no entendí bien la planteación de las fórmulas, básicamente. Porque PV es igual a PC y más. En esa parte, ¿no ve? Ya, ok. Me parece magnífico que no tengas, que no quieras salir con ninguna duda. Así quiero que por favor tengan toda la libertad de hacerlo, ¿ya? Lo que pasa es que, ¿qué cosa es presión en B? A ver, te voy a poner aquí otro ejemplo. Si yo tengo acá un líquido, cualquiera, digamos aceite, y yo tendría esta alturita, pan, y tienes 2 metros. Yo te digo calcular la presión en este punto, en el punto A. Entonces dirías la presión en el punto A es igual a la densidad del aceite, multiplico por la gravedad por la altura H. Pero en la altura H valdría en este caso 2, ¿no ve? En vez de esta H le pones 2. Listo. Y calculas así la presión en A. Pero hay ciertos problemas donde te hacen una pequeña trampa. Lo que pasa es que la presión es todo lo que está encima de un punto. ¿Qué tal si no te dan ese 2 desde ahí hasta ahí? Pero te dicen lo siguiente. Acá hay un punto B y en el punto B tú sabes que la presión es 100. Y te dan esa alturita. Desde acá hasta acá. Pum. Y que vale 1 metro. Para calcular la presión en el punto A es todo lo que está encima de la. Sería densidad del aceite, gravedad y la altura sería ¿cuánto? 1. Pero llegaste hasta aquí. Querías llegar hasta arriba, ¿no ve? Hasta donde está el nivel libre de líquido. Pero no tienes esta altura. Pero justamente para eso te dicen la presión en B vale 100. Entonces a eso le tienes que sumar la presión en el punto B. De ahí viene eso, ¿ya? Ahora, ¿qué tal si te dicen igual, calculame la presión en el punto A? Ahora está ahí. No, haremos otra gráfica aquí. Haremos otra gráfica. Pan, pan, pan. Y hasta que este líquido, igual que sea aceite, y densidad del aceite, te dan 800, no sé. Te van a dar eso, ¿ya? La densidad del agua es la que no te dan. Porque esas se suponen que ya sabes, ¿ya? El punto que sea acá. Punto A. Y te dicen
Aquícitos hay un punto C o B. Y desde acá hasta acá hay una altura de 3 metros. ¿Qué harías? ¿Quieres calcular la presión en A? La presión en A es todo lo que está encima de la. Primero hay una columna, hay una altura de líquido, que es esto. Tienes que colocar densidad del aceite, multiplicó por la gravedad, multiplicó por la alturita que tienes de líquido. 3. Más, llegaste hasta acá, ¿no ve? Llegaste hasta acá. Entonces, como ya tienes el dato de la presión acá, la presión en el punto B vale 800, le colocas más la presión en el punto B. Y así. Entonces está todo lo que está encima del B, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué tal si haríamos lo siguiente? A ver quién se da cuenta. Les voy a poner un problemita. Aquí está. Pan. Esto que sea agua. Que no esté en el fondo, que esté aquí. Punto A. Aquí está punto B. Y aquí está punto C. Y sabes sus presiones en B, presión en C y presión en A. Y sabes esta alturita. Desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, así. 2 metros y 1 metro. ¿Ya? Lo que no sabes es esto. ¿Ok? Presión en el punto A. Es todo lo que está encima del punto A. Sería densidad del agua, gravedad, altura H1, más la presión en el punto B. Punto. Mi pregunta es, ¿esto valdría 1000? Esto vale 9.8. ¿Cuánto valdría H1? ¿Qué dicen? 1 metro. Sí. Más presión en el punto B. Si yo te digo la presión en el punto B, ¿qué cosa sería? Densidad del agua, gravedad por H número 2, más ¿qué cosa hay encima de esto? Llegaste hasta acá, ¿no ve? ¿Qué cosa hay encima de eso? Presión en C. La presión en el punto Presión C. en C. Por lo tanto, aquí sería, mira, 1000, 9.8. ¿Cuánto sería H2? 2 metros. 2 metros. Y le sumas presión en C. Así es. Entonces, no sé si está claro esta partita. Y para calcular hasta dónde dijo, hasta el punto de masa órbita, entonces pues, obviamente usaríamos la presión B es igual a 1000 por más presión C, o tendríamos que usar las dos fórmulas. No, solamente como dice, para calcular la presión en B sería 1000 por 9.8 por 2 más la presión en C. Eso nomás. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Porque, Camila, ¿qué dices? ¿Y por qué a la presión B al final de la fórmula se le suma la presión C? Porque lo que pasa es que no podríamos sumar, no le sumaríamos si tú tendrías, Camila, desde acá hasta acá la altura. Porque solamente sería densidad del agua, gravedad, más esta alturita verde, que digamos sería 8 metros. Pero como no tienes, y solamente tienes hasta acá, entonces te falta esta partecita. ¿Y la presión de esa partecita cuál es? La presión en C. Por eso le sumamos C. Ahora, por ejemplo, cuando calculo la presión en A, digo, esta presión es todo lo que está encima. Yo solamente le estoy sumando esta alturita, mira, aquí le puse 1. Y acá digo, es que ya sé qué cosa hay encima de acá. ¿Qué hay encima de acá? Presión en B. Está bien, Inge, gracias. ¿Por qué? ¿Alguien más tiene alguna duda de esto? Entonces, esta creo que es medio pescada, ¿no? Medio... Eso es lo que, claro, se dice muchas veces, presión está todo lo que está encima de uno y es presión manométrica, densidad, gravedad, altura, pero esta era medio pescada, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos un quiz toditos? ¿Ya? Les voy a subir un enlace al chat.
Ya, entonces miren, ¿cómo se hace esto? Cuando tienes una dilatación lineal, se utiliza esta fórmula. Es decir, la longitud aumenta con la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Eso es ya. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más alfa. El alfa es un coeficiente de dilatación que depende em, de qué material está hecho, ¿no? El objeto. Si quieres dilatación de área, es en vez del alfa hay un beta. Temperatura final menos temperatura inicial es prácticamente la misma fórmula, ¿ok? Así. Si quieres calcular una dilatación volumétrica, es la misma fórmula, pero en vez de beta hay una cosa que se llama gamma. Temperatura final menos temperatura inicial, y colocamos así. Pan, pan y así, ¿ok? Entonces acá tienes, ¿qué te dice? Se llena un frasco de vidrio a una temperatura de 20 grados centígrados. Contiene 680 gramos de mercurio. ¿Cuánto mercurio se desama si el conjunto se calienta a 100 grados centígrados? La densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí le pondremos solución ya. A partir de acá de 100 tendrías que calcular la solución. Te dan alfa y beta. Tienes un frasco de vidrio. Digamos, imagínate un vasito. No, imagínate un tipo matraz. Tran y tran. ¿Qué dice en el problema? Él dice, se llena un frasco de vidrio a una temperatura de 20 y contiene mercurio. Lo llenaste por completo. Lo llenaste por completo y esto de acá adentro es mercurio. ¿Ok? ¿Qué masa de mercurio tienes? 680 gramos. La masa del mercurio es 680,000 gramos. Esos ceros después de la coma no importan, ¿no? No son relevantes, solamente ponle 680. 680 gramos. Ahora, ¿por qué te está dando gramos si acá en las fórmulas hay longitud, área, volumen? Vas a encontrar el volumen de mercurio que tienes. ¿Cómo? Con la densidad, pues. Entonces acá digo, calculemos el volumen de mercurio. ¿Cómo? Tienes la densidad. La densidad del mercurio es igual a 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Haciendo factores de conversión, también la densidad del mercurio también. Ah, no, con eso es suficiente. Está muy bien. Así, lo vamos a convertir en centímetros cúbicos nomás, ¿ya? Entonces hacemos lo siguiente. Densidad es igual a que masa sobre volumen. Si yo quiero calcular volumen, volumen va a ser igual a masa dividido densidad. Eso es ya. En vez de masa, ¿cuánto tengo? 680. 680 gramos. En vez de densidad, ¿cuánto tengo? Densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, ¿qué volumen tengo al principio de mercurio? Ese que sea mi volumen inicial de mercurio. ¿Ok? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto es? 50 centímetros cúbicos. Muchas gracias. 50 centímetros cúbicos. Entonces, muchas gracias. Entonces, ese es mi volumen inicial de mercurio. Pregunta. ¿Cuál sería, tú crees, mi volumen inicial, pero del vidrio? El mismo. Claro, Karen, tienes toda la razón, el mismo, porque dice, está colmado, está por completo llenando el vidrio, ¿no ve? Entonces el volumen de ese vasito de vidrio también es 50 centímetros cúbicos, el volumen inicial. Ok, eso es el volumen inicial de ¿qué? Del vidrio. Del vidrio, ok. Entonces, ya, yo calcularé cuánto es mi volumen final de mercurio.
Y si mi volumen final de mercurio es más grande que el de vidrio, se va a desarmar mercurio, ¿no es cierto? Si mi volumen final de mercurio va a ser más pequeño que mi volumen final de vidrio, ¿se va a desarmar mercurio? No, no se desarma nada. Entonces hacemos así. Volumen inicial 1 más gamma por temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es para el mercurio. Entonces yo le pondré acá un texto para que se entienda y diríamos lo siguiente. Pan. Calculemos volumen final de mercurio. Y con esa fórmula. Entonces empezamos valores. Volumen final es igual, en vez de volumen inicial, 50, 1 más el gamma del mercurio. ¿Cuánto es? A ver. 1,82 por 10 a la menos 4. 1,82 por 10 a la menos 4. Abrimos paréntesis. Temperatura final menos la inicial. La final me vale 100 y la inicial me vale 20. 100 menos 20. 100 menos 20 y cesamos esto. Cesamos y cesamos. Volumen final, ¿cuánto le sale, chicos? A ver, calculen. Tiene que ser 50 más un poquitito más. No tiene que ser demasiado. Demasiada diferencia. Cincuenta y dos coma 52,18. 52,18. ¿Están de acuerdo? Con 3 decimales mejor. ¿Qué te parece? 52,184. ¿Están de acuerdo? 52,184. Inge, a mí me sale 50.728. 50. Sí, que a mí igual. Ah, ya, calcularé yo. Tendré que ser 50 por, abrimos paréntesis, 1 más 1,82 exp menos 4 por 100 menos 20 sería 80, ¿no? Y eso es 50.728, eso es. Sí. Muchas gracias. Perdón, me equivoqué. Sí, ¿no? Eso es, no importa. 50.728. 50 puntos, eso es, ¿ya? Entonces ahora calculamos el volumen del vidrio. ¿Qué dices, Lean? Adelante. Pregunta a ustedes, chicos, ¿qué tal si el volumen final para el vidrio me sale 50,700 centímetros cúbicos? Primera pregunta, ¿se desama mercurio, sí o no? Sí. Sí. ¿Y cuánto se desama? Sí. 28 centímetros. Exacto, 0,028. 0,028. Mm. Eso es, ¿no? Entonces, a ver, calculemos. El problema del vidrio es que no te dan gamma, te dan alfa. Entonces, en vez de ese gamma, le voy a colocar en función de alfa. ¿Alguien se acuerda gamma en función de alfa cuánto era? 3 veces alfa. 3 veces alfa. Eso es, por lo tanto ponemos volumen final es igual a volumen inicial. 1 más, en vez de gamma, 3 veces alfa y le colocamos acá temperatura final menos temperatura inicial. Eso es ya, eso hay que tener cuidado. Porque para el vidrio generalmente no hay gamma, te dan alfa. Listo, entonces empezamos valores a ver qué tal nos salió. Pero si al final, en vez de valor inicial, 51 más 3 multiplicado por el alfa del vidrio era para 9 por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 6. 9 por 10 a la menos 6.
y las temperaturas eran 100 y 20. 100 menos 20. Pum, pum, cesamos y eso es igual a punto. Listo, calculadoras, ¿cuánto le sale? 50,108. 50,108, ¿están de acuerdo? Sí, que sí está bien. Entonces, muchas gracias. Por si acaso yo lo voy a verificar un momentito. Ya. Dije, no sé si estoy mal, pero me sale 51.323. 51.323. No, sale 50.108. Ah, ya, está bien entonces. A ver, les indicaré cómo se hace eso en la calculadora. A ver. Voy a sacar mi calculadora de acá. ¿Dónde estás? Ujú. Sí, que ya comprobé, sí, está bien. Ah, ya lo comprobaste. Ya, Sí, sí. igual no encuentro mi calculadora. Entonces 50.108. Entonces, ahí les pongo los datos. ¿Se desama o no se desama? Se derrama. Se desama. ¿Cuánto se desama? Las de esta, ¿no? Porque el más grande es el mercurio. Si el mercurio fuese más pequeño, ahí no se desama. El mercurio es más grande, el vidrio es más pequeño. ¿Cuánto se desama? Es las de esta, ¿no ve? Por lo tanto, ¿qué te parece poner delta de volumen? Delta de volumen es igual a 50,728 menos 50,108. Por lo tanto, el delta de volumen, lo que se desama, es igual a ¿cuánto? 0.62. 0,62. 0,62. 62. 62, ¿qué cosas? Centímetros cúbicos. Esto es lo que se desama. Si alguien tiene el libro, a ver qué inciso sería. Desama. Inciso B. Inciso B de bebé. No, D. De D de dedo. dedo. Muchas gracias. Eso es. ¿Qué dices, Kathleen? Inge, ¿podemos hacer uno de su libro, por favor? Que es de calor, el problema 19. El problema 19. El Sí. problema 19. Entonces, ¿cómo es esto? Chicos, y con eso terminamos, ¿ya? Espero que les sirva porque no quiero que estén hasta muy noche, ¿no? Tienen que dormir, es importante dormir. Y vamos a hacer los quiz al final, ¿ya? Y con eso vamos a terminar. Los quiz tan, en la grabación y eso que les sirva para algo de se pasa la teoría. Lo que pasa es que, chicos, ¿qué es lo que pasa? Aquí pondremos un ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Hay dos tipos de calor. Un calor que sirve, el calor es energía, para cambiar la temperatura de un cuerpo. Y este es el calor que se llama sensible. Y lo calculamos con esa fórmula, ¿ok? Hay otro calor que es igual, es una forma de energía que le llamamos calor latente. Y el calor latente es igual a ¿qué? La masa por L. Ese es el calor latente de vaporización o de fusión, ¿ok? En este caso va a ser un calor latente de fusión, ¿ok? Si yo tuviese agua, tendría el siguiente comportamiento. Por ejemplo, me preguntan, yo tengo hielo y ese hielo está a menos 10 grados centígrados. ¿Cuánto calor necesito darle al hielo para que se desdita? Primero el hielo, lo que tengo que hacer es que a los menos 10 grados centígrados no se desdite. Tengo que llevar esa temperatura. ¿A qué temperatura? Se
empieza a derretir el hielo a los 0, ¿no ve? A los 0 grados centígrados el hielo ya va a empezar a ser líquido. Esto va a ser agua, pero también ¿a cuánto? A los 0. Entonces acá le di también calor. Pum, entonces ya tengo acá un calor número 1 y acá tengo un calor número 2. El calor número 2, ¿con qué fórmula lo calculo? Con esto, ¿ok? ¿Y qué tal que te dicen esa agüita? Quiero que se eleve hasta una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces esa agua va a estar en estado líquido, ¿no ve? Y ese va a ser un calor número 3. ¿Que va a ser de qué tipo? Sensible o latente. Sensible porque te sirve para modificar la temperatura del cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tienes algo distinto del agua? Tienes que preguntarte lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo, esto es agua? ¿Qué tal si yo tengo fieso? Yeso, ¿ya? Y entonces el yeso está en estado sólido, pan. Y está, digamos, a temperatura ambiente, 20 grados centígrados. Chicos, ¿a qué temperatura se empieza a derretir el fieso? Cualquier número, dime a ver, pero ¿es 0 grados centígrados? ¿Se empieza a volver agua, líquido? No, ¿A cuántos dirías? Más o menos. no sé, 100 grados, si quieres. Más o menos debe ser 3000 o 1200, digamos, o digamos 1200, ¿ya? Entonces esa temperatura, y está en la guía que les he compartido ya. En el Telegram he subido una guía de temperatura, está ahí la temperatura a la cual se derrite el yeso, 1200. Entonces le vas a dar primero un calor que sirve para que llegue a la temperatura a la cual se comienza a derretir, que es 1200, digamos. Cuando ya llega a 1200, le sigues dando calor, que es un calor número 2, y ahí va a empezar a derretirse. Acá, ¿a qué temperatura va a terminar de derretirse? Igual 1200. Ok, no cambia la temperatura, pero cambia el estado. Igual que acá, ¿no ve? No cambia la temperatura, pero la energía que le estoy dando sirve para cambiar de estado. ¿Ok? Entonces, analizando eso, ya resolveremos esto. Así tendrían que darte un problema bien planteado, ¿ya? Tendrían que darte todos los datos que necesitas. Entonces, mira qué dice. Tienes que ubicarte igual bien porque no es tan sencillo. ¿Qué cantidad de calor se dará? O sea, que Q te pide. 1 kilogramo de mercurio, que está a 25 grados centígrados. Chicos, pregunta, ¿a 25 grados centígrados el mercurio es sólido o líquido? ¿Sólido? Líquido. Es líquido. Líquido. Es líquido. Porque lo utilizamos en el termómetro, ¿no ve? ¿A qué temperatura empieza a hervir? A los 356, ¿ok? Pero, o sea que hierve y se vuelve vapor. Pero el mercurio puede estar en estado sólido, sí. ¿A qué temperatura? A la temperatura de fusión. ¿Cuánto es la temperatura de fusión? Menos 39 grados centígrados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nos haremos un esquemita igualito que hemos hecho acá. Esto que sea mercurio. En estado natural el mercurio es líquido. Yo tengo este mercurio y está a una temperatura de ¿qué? 25 grados centígrados, ¿ok? Yo quiero llevarlo a la temperatura de fusión, donde se va a derretir o se va a volver sólido. Y esa temperatura la tengo que elevar. Y acá voy a ver un calor número 1. La temperatura de fusión del hielo es ¿cuánto? Es bien bajita. ¿Cuánto? Menos 39, no, menos 39 grados. A los menos 39 de 100 el hielo es sólido. Entonces acá el mercurio se va a volver un cubito sólido, ¿ya? Acá le voy a seguir dando calor. Calor número 2.
Y la temperatura, ¿cuánto va a ser? Sigue siendo menos 39 grados centígrados, ¿ok? Entonces voy a tener un calor número 1 para cambiar la temperatura y un calor número 2 para cambiar el estado de líquido al sólido. ¿Qué te pregunta? Mira. Calcular cuánto calor necesito para que 1 kilogramo de mercurio, que está a 25 grados centígrados, pase al estado sólido, conociendo que las temperaturas de fusión es 39 grados centígrados, ¿ok? Calculemos el calor número 1. Como el calor número 1 me está sirviendo para cambiar de temperatura, ¿cómo va a ser su formulita? Masa del cuerpo, calor específico del cuerpo, temperatura final menos temperatura inicial, ¿ok? Y entonces ponemos así, esto es igual a esto. En vez de masa, ¿cuánto le coloco? Pum. En vez de masa le coloco 1 kilogramo, ¿no ve? Pero no en kilogramos, en gramos, pues, porque acá... no, mira. Mira qué interesante. Acá te están dando en kilogramos. El calor específico, esto te está dando en kilogramos, entonces no es necesario que varíes las unidades. En vez de masa le coloco 1 kilogramo. En vez de calor específico para el mercurio, le coloco esto. 139 joules sobre kilogramo grado centígrado. Entonces, a veces te dan el calor específico en esas unidades. Es obvio que quieren que trabajen esas unidades porque, mire, este kilogramo con ese kilogramo se va. Ahora seguiremos con la fórmula. Ya hice esto y hice esto. Ahora me falta temperatura final menos inicial. Estás analizando este tramo, chicos. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Menos 39. Correcto. Y la inicial es 25. Temperatura final, 39 menos la inicial, menos 25. Menos con menos y ya está. Calor número 1. Díganme resultados. Yo también voy a sacar con mi calculadora. ¿Ya? ¿Cuánto me sale? Menos 8.896. Estoy de acuerdo. Negativo. Siempre que se enfría algo es negativo porque está perdiendo calor. ¿Ok? Menos 8.896. 8.896. ¿Qué cosas? Joules. Entonces la primera parte, el calor número 1, ya lo tengo y es esto. Menos 8.896. Ahora nos iremos por el calor número 2. El calor número 2 es un calor sensible. Ya está en el punto en donde se va a volver sólido o líquido. Y en este caso quiero que se vuelva sólido. Entonces va a ser masa, calor latente de fusión. Aquí no me indican el negativo, pero yo tengo que decir, es obvio, le estoy quitando calorías, entonces va a salir un calor negativo, ¿ok? ¿Cómo te dan el calor latente de fusión? Aquí está. Calor latente de fusión, LDF, 11.6 kilo. Es que mira, ya son kilojoules. Kilojoules sobre kilogramos. Entonces pondremos eso. Negativo, en vez de masa le colocamos 1 kilogramo y el calor latente de fusión es 11,6 kilojoules sobre kilogramo. 11,6 kilojoules sobre kilogramo. Pan. Se va kilo con kilo y kilojoules te va a quedar 11,6. 11,6, sí, eso es. Entonces esto es obvio. Te sale el calor número 2, un calor negativo y te sale 11.6 kilojoules. ¿Listo? ¿Cuánto calor entonces le tengo que extraer al mercurio para que se vuelva el estado sólido? Por ejemplo, esto es lo mismo que negativo. 8.90, ¿no ve? 89 al 6 se va y le dejamos 90. 90 kilojoules, ya está, dividido entre 1000. El calor total va a ser la suma de los dos, ¿no es cierto? El calor total que tengo que quitarle es igual al calor número 1 más el calor número 2 con sus signos, respetando sus signos,
El calor total va a ser igual. En vez de calor número 1 le ponemos menos 8.90 y el calor número 2 es menos 11.6. Listo. Negativo 890 menos 11.6. ¿Cuánto le sale el calor total? Que tengo que quitarle. Menos Menos 20.5. 20,5. Muchas gracias. ¿Qué cosas? Kilojoules. Y ya está. 20,5 kilojoules. Pam. ¿Dónde estás? No hay 20,5, 20,7, ¿no? El más cercano, alguna cosa ahí, algún decimal nos falló. Ya, 20,7. Eso es, kilojoules y negativo. Muchas gracias, Inge. Porque, listo chicos, espero